Education. The IT is on education, the education is on IT. Hola, mi nombre es Milton Jesús Vera Contreras y en este video vamos a presentar lo correspondiente a la unidad 1 del curso de materiales educativos digitales. Esta es la agenda del video. En primer lugar vamos a colocar una pequeña motivación a lo que se va a presentar dentro de la unidad y posteriormente vamos a hablar de 5 tópicos para finalmente terminar en las tareas. Entonces, a manera de motivación, en esta imagen están observando en la parte izquierda una fotografía de lo que era Radio Sutatensa en los años 40 y 50 en Colombia. Radio Sutatensa era un programa que el gobierno nacional creó para reducir las tasas de analfabetismo en las veredas, en las zonas rurales, y las personas aprendían a leer, a escribir, a sumar, a restar a través de la radio. Allá se ve resaltado en color naranja la radio. En la parte derecha se ve el escenario que hoy en día está liderando el gobierno. Corresponde a una fotografía del año 2017 del programa Tabletas para Educar. En ese programa el gobierno nacional lo que ha procurado es regalar tabletas a los colegios para que los estudiantes tengan dispositivos tecnológicos que les permitan ingresar al mundo moderno y aprender de manera diferente usando las tecnologías de información y comunicación. Pero en la práctica surge la duda acerca de cuál ha sido esa evolución de la educación en Colombia desde los años 47 con Radio Sutatensa hasta la época actual usando tabletas para educar y en el mundo de computación en la nube y donde todo es en línea, donde solo hay redes sociales. Entonces en la primera unidad vamos a aterrizar un poco esa relación entre educación y tecnología para dejar claro que no se trata simplemente de introducir tecnologías en la educación como una herramienta más, como si se introdujera el radio o la televisión o los CD-ROM o la multimedia o la web o hoy en día las tabletas y los móviles, sino que se trata de lograr hacer una sinergia entre lo educativo y lo tecnológico. Entonces surge la pregunta, ¿qué ofrecen las tecnologías de información y comunicación en el mundo moderno sin tener en cuenta la educación, ignorando la educación en el día a día? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Entonces las tecnologías en el mundo moderno nos ofrecen muchas cosas. En primera instancia las tecnologías nos están ofreciendo abundancia de información. Encontramos información en todos los formatos, en todos los medios, encontramos videos en YouTube, mensajes a través de Facebook, mensajes a través de WhatsApp, libros electrónicos, notificaciones de cursos en línea, búsquedas con millones de registros, pero toda esa información, esa abundancia de información tenemos que saberla manejar. Entonces, si nosotros seguimos utilizando tecnologías en exceso, sin educación, lo que vamos a tener es una situación como esta. Personas sobrecargadas de información, en donde no saben manejar esa abundancia de información, en donde difícilmente tienen la capacidad de filtrar cuál es la información correcta que deben utilizar, y donde definitivamente lo que tienen es una inundación informática que no genera valor en la educación. Entonces es necesario que haya educación para las tecnologías, porque si no hay educación para las tecnologías, tendríamos diferentes inconvenientes. En segundo lugar, las tecnologías de información en el mundo moderno nos ofrecen lo que se conoce como multimedia o multimedios. Y es que tenemos información que podemos enriquecer en todos los formatos posibles. Podemos tener información en forma de texto, en forma de imágenes, en forma de sonido, material interactivo, animaciones, mapas conceptuales, una gran cantidad de formas para enriquecer la información. Pero si nosotros como docentes no logramos utilizar de manera apropiada todos esos medios, sencillamente lo que va a ocurrir es la posibilidad que muchos plantean, y es que seríamos desplazados por robots, porque nosotros seríamos profesores clásicos que no sabemos utilizar la tecnología y definitivamente un robot podría hacer mucho mejor el trabajo que nosotros, dado que el robot ya logra emular la voz, ya logra hacer búsquedas de manera rápida, ya logra identificar la voz de otras personas y hacer conversaciones, y entonces terminaríamos simplemente como un profesor que le teme a la tecnología pero que no sabe cómo involucrarla en el ámbito educativo. Entonces es fundamental nuevamente lograr esa sinergia entre educación y tecnología. En tercer lugar, hay algo muy bueno que las tecnologías ofrecen y es la capacidad de autogestión o la autonomía, lo que se conoce como democratizar el acceso al conocimiento, el acceso a la ciencia, el acceso a la información, a los datos, el acceso a las herramientas, a la tecnología. Y es que
Una persona hoy en día tiene un móvil, una tableta, un computador en su casa, en su salón de clase, en el auditorio, en cualquier dispositivo, puede acceder a la información en línea y simplemente puede aprender lo que quiera, cuando quiera, sin requerir de la guía de un profesor. Pero eso también genera un inconveniente, y es que al democratizar la educación, tenemos como inconveniente que hay estudiantes que lo hacen más rápido, estudiantes que lo hacen más lento y estudiantes que definitivamente no lo logran hacer. Entonces, como aparece en esa imagen, hay un estudiante que se logra emocionar y levanta la mano porque logró resolver algún problema, hay otro estudiante que está sorprendido y hay uno que definitivamente se encuentra frente a la pantalla pero no sabe qué hacer. Entonces, el profesor debe aplicar todo su conocimiento pedagógico, todas las teorías educativas, para lograr que la tecnología se involucre en la educación de la manera más apropiada y evitemos ese tipo de situaciones en las cuales el estudiante es autónomo, pero termina con una gran cantidad de información completamente enriquecida y con toda la autonomía del mundo para aprender, pero no logra el objetivo, que es el aprendizaje. En cuarto lugar, las tecnologías ofrecen y tienen la promesa de permitir conectar personas en cualquier lugar del mundo. Entonces un estudiante podría quedarse en su casa porque tiene una pequeña gripe que no le permite ir a estudiar, pero desde su casa, simplemente con un computador, una conexión a internet y eventualmente una cámara, podría estar conectado aprendiendo con sus compañeros. Esa conexión no solamente se da entre profesor y estudiante o entre estudiante y estudiante, sino que trasciende las fronteras y un profesor podría conectarse con estudiantes de otras latitudes e igualmente estudiantes de otras latitudes podrían comunicarse con sus profesores, como este escenario virtual donde ustedes no se encuentran ubicados en este momento acá en la ciudad de Cúcuta, en el campus de la universidad, sino que se encuentran virtualmente viendo este video y en línea interactuando con sus compañeros a través de la plataforma tecnológica. Pero ese tema de la conectividad, de la posibilidad de trabajo colaborativo, de hacer conexión de personas, genera un inconveniente y es que eventualmente vamos a tener las aulas vacías porque el mundo tendría que ser completamente virtual, pero en realidad la conexión no se da, como lo muestra la imagen que se encuentra en la parte derecha, y es que las personas están desconectadas entre sí. Están conectadas las personas con los aparatos, pero las personas con las personas se desconectan. Entonces en el ámbito familiar, por ejemplo, comienza a haber una desconexión porque los hijos tienen simplemente su dispositivo electrónico y no conversan con sus padres, o incluso, por ejemplo, en el ámbito de clase, el profesor podría estar simplemente desconectado de esos estudiantes porque la conexión se da es con los aparatos y no entre las personas. Así que es fundamental el tema de la parte educativa para que la tecnología no sea simplemente una herramienta, sino que realmente genere lo que queremos, que es mejorar el aprendizaje y la calidad educativa. Entonces, resumiendo, tenemos 4 situaciones grandes que nos ofrecen las tecnologías independientemente de la educación, pero en esas 4 situaciones es fundamental que la educación se involucre. Entonces tiene que haber tecnología para la educación y educación para la tecnología, y esa es de alguna manera la propuesta que hacemos con este formato de Educator en la Universidad Francisco de Paula Santander en este piloto de maestría. Y para eso tenemos que responder una pregunta clave y es, ¿cómo logramos que se junte la tecnología con la educación? Para lograr que se junte la tecnología con la educación, es fundamental hablar de competencias digitales. Los profesores deben tener competencias digitales para poder transmitirlas a los estudiantes. De hecho, muchos estudiantes logran competencias digitales de muchísimo mayor nivel que sus profesores y logran transmitirlas a sus profesores. Es un trabajo de co-creación, es un trabajo mutuo. Cuando hablemos de competencias digitales, entonces tenemos que identificar cuál es el enfoque educativo que vamos a aplicar para involucrar la tecnología en la educación, y de acuerdo a ese enfoque educativo, entonces vamos a mostrar cuál sería el mapa que vamos a colocar en el resto de este curso. Entonces, cuando hablamos de competencias digitales, debemos remitirnos necesariamente a un documento de la UNESCO, es un documento del año 2008, se encuentra dentro de las referencias de este curso. La imagen que aparece en pantalla es la imagen exacta del framework de competencias de UNESCO. Hay una traducción al español, pero en este caso preferimos colocar el framework en inglés porque hay algunos términos como por ejemplo Technology Literacy, que transmite algo así como alfabetización tecnológica, que en la versión en español tiene un concepto ligeramente diferente. La idea de este framework es sencillamente que hay 3 niveles en los cuales el profesor tiene que lograr ir escalando las competencias digitales y hay 6 contextos a través de esos 3 niveles. Entonces tenemos el contexto de las políticas y la visión que se tenga tanto en el ámbito nacional, por ejemplo en el Ministerio de Educación, a nivel de la universidad
o a nivel de los programas académicos en cómo se involucran las tecnologías de información y comunicación. Está el ámbito de todo el tema curricular y del cómo voy a evaluar que se logran los objetivos de aprendizaje. Están todos los aspectos pedagógicos, están todos los aspectos estrictamente sobre la tecnología, todo lo referente a cómo se organiza la parte de la universidad en sus procesos administrativos, en su comunicación con los directivos, los coordinadores y demás, pero involucrando tecnología. Y finalmente, cómo conseguimos que el profesor se convierta en un profesional que utiliza las tecnologías para definitivamente convertirse en un modelo de aprendiz, de manera que el profesor sea como el modelo a seguir de los estudiantes en materia de tecnologías. El framework es bastante interesante. Dentro de las tareas del curso se encuentra que deben leer ese documento y es parte de las evaluaciones que vamos a hacer. Y en los videos vamos a enfocarnos más en algunos elementos prácticos que no se logran aprender simplemente leyendo o escribiendo o conversando, sino que tenemos que ir a la práctica ya utilizando el computador y la tecnología. Entonces, ese framework de competencias digitales, aterrizándolo a lo que queremos en este curso, se resume básicamente en una escalera de 3 niveles. En primer lugar, queremos que los profesores conozcan y sepan utilizar de manera efectiva las tecnologías de información y comunicación. En segundo lugar, queremos que los docentes puedan contextualizar esas tecnologías, transformarlas, adaptarlas a su contexto educativo, de manera que le saquen el mejor provecho, dependiendo del tipo de educación que estén desarrollando, sin importar si es educación preescolar, si es básica, si es secundaria, si es educación universitaria de pregrado, educación de posgrado, o si es educación tecnológica o educación informal. Sencillamente es cómo logro esas tecnologías que ya sé usar y que ya conozco, contextualizarlas. Y finalmente, el nivel más importante, que es el nivel que queremos lograr en este curso, es el nivel de tener un profesor que sea capaz de crear, que sea capaz de innovar, que logre con las tecnologías de información y comunicación transformar y hacer una práctica pedagógica, un modelo de educación completamente diferente. Para eso tenemos que definir cuál es el enfoque educativo que vamos a adoptar. Entonces, en esta lámina podemos ver el framework donde se encuentran los diferentes modelos, teorías, enfoques de educación. Este framework lo pueden consultar en el sitio web de Play with Learning. Es un sitio web muy interesante sobre cómo utilizar educación y tecnología en el contexto de videojuegos. Ahí aparecen las referencias. Y entonces van a encontrar que hay diferentes enfoques o teorías que también ustedes deben estar estudiando, deben haber estudiado en otros cursos, como el curso de TIC y pedagogía, o los cursos de teorías de educación, investigación en educación, etc. De acuerdo a estos diferentes modelos pedagógicos o teorías, nosotros tenemos que adoptar lo mejor de cada uno de ellos. Entonces aparecen los modelos basados en el comportamiento, que normalmente son transmisionistas, los modelos cognitivos, que normalmente se fijan en lo referente al flujo de conocimiento, el constructivismo, que se enfoca en los mapas mentales, el aprendizaje por experimentos, donde el estudiante necesariamente es un ente activo dentro del proceso educativo, y finalmente los modelos actuales, en donde las personas aprenden en equipo, colaborando y conectados de manera permanente, que es un aprendizaje más social, para el cual las tecnologías de información se prestan mucho, sobre todo, por ejemplo, en ámbitos como redes sociales. Esas diferentes teorías ustedes las van a encontrar con una sinergia o aterrizadas o relacionadas al tema tecnológico en este texto del curso que también ustedes tienen que leer, que es un texto desarrollado por unos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia en España. De acuerdo a este libro se plantea el concepto de entornos personales de aprendizaje, en inglés Personal Learning Environment. Esos entornos personales de aprendizaje lo que están proponiendo es que a través de las tecnologías de información y comunicación, los estudiantes, los aprendices, puedan crear su propio entorno educativo y los estudiantes trabajan de manera conjunta con el profesor, de manera que el profesor simplemente es un actor más dentro del entorno de aprendizaje a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, de acuerdo a este texto, normalmente nos remitimos a un estudio realizado hace varias décadas por Paul Ramsden. Este autor propone que existen 3 grandes teorías de lo que es la enseñanza. Y entonces hay un primer nivel de enseñanza que es el nivel tradicional, el nivel transmisionista, donde el rol del profesor es transmitir información. Hay un segundo nivel teórico, que es el nivel en el cual el profesor no transmite información, sino que propicia un ambiente de aprendizaje,
define lineamientos, crea actividades de aprendizaje, de manera que el estudiante simplemente sigue esas actividades de aprendizaje, se desenvuelve dentro de ese entorno. Pero el tercer nivel que Paul Ramsden propone, que es el que queremos implementar en este curso, es el modelo en el cual el profesor posibilita el aprendizaje. Y entonces la idea es que ustedes aprendan a desarrollar cursos, preferiblemente cursos virtuales o entornos intermedios, mixtos, en los cuales las plataformas tecnológicas y las herramientas basadas en tecnología, los contenidos digitales y demás, permitan que el estudiante cree su propio entorno de aprendizaje a su propio ritmo, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo también a sus restricciones en materia tecnológica, conectividad, características de máquina, etc. También encontramos este framework, que es un framework actualizado de la taxonomía clásica de Bloom, en donde hablamos de las dimensiones del conocimiento y los procesos cognitivos. Entonces, en primer lugar, tenemos 4 dimensiones de conocimiento: la dimensión factual y la dimensión conceptual, que están muy ligadas a los modelos transmisionistas, la dimensión procedural, que está muy ligada al modelo del aprendizaje activo, y la dimensión metacognitiva, que es de lo que se habla hoy en día y es de tener un aprendizaje que permita al estudiante aprender a aprender, que el estudiante mismo sea capaz de aprender a su propio ritmo, con sus propios recursos, y el profesor es un mediador junto con la tecnología, que es un apoyo. También se encuentran los 6 niveles de procesos cognitivos, que son recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear, en donde, como ya lo dijimos, queremos llegar al máximo nivel, que es el nivel de la posibilidad de crear con tecnología. Finalmente, tenemos que hablar de aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo que en inglés se conoce como lifelong learning, y es que las personas tienen que comenzar a aprender desde sus años preescolares a aprender. No se trata de que un estudiante memorice teorías, memorice ecuaciones, aprenda procedimientos, sino que vaya a ese nivel metacognitivo, vaya mucho más allá y logre ese nivel en el cual el estudiante es capaz de aprender por sí mismo. Y entonces no se trata de que el profesor o el estudiante aprendan a usar tecnología, sino que aprendan a aprender a usar la tecnología, porque la tecnología va cambiando a través del tiempo y esos cambios van volviendo obsoletas a las personas si no aprenden nuevamente. Entonces el objetivo de este curso fundamentalmente es desarrollar esos 3 niveles, llegando al máximo nivel del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y eso tiene que ver con un concepto teórico que es el concepto de eutagogía. Hablamos de pedagogía como el aprendizaje de los niños y de los adolescentes, andragogía como el aprendizaje de los adultos y eutagogía como esa capacidad, ese máximo nivel de madurez del adulto de aprender a aprender por sí mismo, de autogestionarse, de autorregularse, de ser autónomo y poder estar aprendiendo de manera permanente en un mundo que es completamente cambiante. Y de acuerdo a ese marco educativo, a ese enfoque educativo que hemos planteado, entonces el mapa de este curso consiste simplemente en que desarrollemos esos 3 niveles, esa escalera de conocer y usar la tecnología, contextualizar la tecnología y finalmente transformar y crear e innovar con la tecnología. Y lo vamos a hacer a través de la multimedia. Entonces vamos a comenzar en primer lugar a aprender a usar y a conocer diferentes herramientas tecnológicas, normalmente herramientas en línea, que permiten manejar texto, imagen, sonido, videos, trabajo colaborativo, plataformas tecnológicas, hacer búsqueda y almacenamiento de toda esa multimedia y finalmente evaluar al estudiante utilizando tecnología y evaluar si se lograron desarrollar esas competencias digitales, esas competencias en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Fundamentalmente vamos a utilizar herramientas de acceso abierto, herramientas libres, con licencias Creative Commons para el tema de contenidos digitales y con licencias Open Source para todo el tema de software. Nos concentramos en ese tipo de licencias abiertas porque las licencias propietarias normalmente son más difíciles de acceder dependiendo de los aspectos económicos de cada escuela, de cada colegio, de cada institución. Suelen tener unos costos, pero más allá de los costos, las herramientas abiertas nos ofrecen la posibilidad de crear sin límites, nos dan completa libertad para aprender a usarlas, para modificarlas, y esa modificación la podemos también liberar de manera abierta. Entonces promovemos como ese enfoque de lo abierto y vamos a usar principalmente software y herramientas de ese estilo y contenidos digitales de ese estilo. Y vamos a procurar que la mayoría de esas herramientas que utilicemos estén en línea. Es decir, serán herramientas que ustedes pueden acceder sin necesidad de instalarlas en su computador,
no requieren un conocimiento técnico especializado para instalación de software, no requieren permisos especiales en el computador para que el software se instale, sino que simplemente a través de un navegador, desde cualquier dispositivo, móvil, tableta, portátil, computador, pantalla grande, pantalla pequeña, no interesa, podamos acceder al software sin ninguna restricción. Entonces el mapa del curso, como ustedes ya lo conocieron en el video introductorio, va a tener una unidad número 2, que es la unidad que agrupa todo lo referente a texto, a imágenes y a presentaciones, la unidad número 3, que agrupa lo referente a sonido y a video, la unidad 4, que es lo referente al trabajo colaborativo, la unidad 5, que es lo referente a plataformas tecnológicas, y la unidad de evaluación. La búsqueda y el almacenamiento de todos esos recursos educativos, de todo ese contenido digital, se va a manejar de manera transversal y entonces vamos a aprender cómo hacer búsquedas con texto, búsquedas con imagen, búsquedas con sonido, con video, etc. Para esta unidad vamos a dejar la siguiente tarea. Como en el video introductorio les pedimos que leyeran acerca de las competencias digitales, el documento de referencia de la UNESCO, sobre ese documento ustedes van a seguir leyendo, van a seguir desarrollando trabajos, pero para el inicio de esta unidad vamos a pedirles que lean los primeros 4 capítulos del libro texto de referencia de ambientes de aprendizaje personalizados o ambientes personales de aprendizaje. Van a leer esos 4 capítulos, allí van a aterrizar todo lo referente a teorías pedagógicas, a cómo lograr la sinergia entre tecnología y educación. Todo eso que acabamos de revisar en este video introductorio lo van a leer en ese documento. Sobre lo que lean van a compartir en el curso, vamos a discutir y posteriormente en una sesión sincrónica que vamos a programar en el curso, entonces vamos a conversar, vamos a debatir al respecto, a aclarar dudas y a profundizar. Y queremos que respondan estas 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué es importante que incorporemos las tecnologías en la educación? ¿Cuál es la importancia que tiene la tecnología en la educación? ¿Podemos prescindir de la tecnología o estamos obligados a hacerlo? Y la segunda pregunta es la pregunta asimétrica, y es ¿por qué es importante que haya educación en la tecnología? ¿Por qué queremos que haya un enfoque educativo, un enfoque pedagógico, como los que acabamos de explicar anteriormente? Y es la pregunta que planteábamos al inicio de este video, y es tener tecnología sin educación, educación sin tecnologías, o tener una sinergia entre los dos, como lo plantea nuestra propuesta de Educator, de tecnología con educación y educación con tecnología. Entonces van a desarrollar esas tareas, nos vemos en la sesión sincrónica posteriormente y en el chat o en el foro dentro de la plataforma. Eso es todo por ahora, continúen estudiando en la plataforma tecnológica. Gracias. Education. The IT is on education, the education is on IT.